Ado Face Reveal. No sé si estoy muy de acuerdo con esto. Hoy es un día muy especial y por eso tengo mi café ya preparado en la mano, porque vamos a escuchar y analizar musicalmente nuevamente a la maravillosa cantante japonesa Ado. Esta vez con su canción más reciente y en especial el videoclip de la misma. Estoy hablando de Vivarium, canción que ya hemos escuchado y analizado en detalle en el video que vas a tener por acá arriba o debajo en la descripción. Hay muchas expectativas con este videoclip en particular, ya que más de un suscriptor me ha mencionado que parece que se hace un face reveal de Ado en esta canción, o más específicamente en este videoclip, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Es una canción que arranca fuerte. Mirá qué linda imagen. Apareció. No. Ay, mirá. No sé si estoy muy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Primero, porque se cae el chiste. Segundo, tranquilamente podría ser una actriz. Tercero, mostrar un poco y nada, todavía. Pero quizás, yo no lo voy a hacer porque no soy una mala persona, pero uno lo que podría hacer es ir a estos frames y en YouTube con el puntito y la coma uno puede ir, mira, moviéndose frame por frame. Está bien, parece Ado, canta en japonés, canta como ella, y tiene el pelo largo como Ado. Es todo lo que voy a decir, pero me gusta mucho esta canción. La primera vez que la escuché me partió la cabeza y ahora con el videoclip en el que ella está en su habitación ahí, en su armario con la computadora, hermoso. Rock progresivo, japonés, por si fuera poco. Están en el cruce de Shibuya. Tremendos ojos. Tiene unos ojos. ¿Esos son los ojos de ella, posta? A ver si lo logramos ubicar. Mirá, tiene ojos celestes. Tremendo. O sea, lo último que iba a pensar es que Ado tenía ojos celestes. ¿Por qué? Y básicamente porque siempre veíamos una silueta negra. Bueno, quizás en el formato anime de Ado, no recuerdo si el formato anime de Ado tenía los ojos celestes. Vamos a buscarlo sutilmente. Sí, tiene los ojos celestes. Está bien, no nos mintió. No nos mintió. Todo cierra perfectamente en la historia, en la narrativa. Esto es cine, amigos. Y así es como tienen que ser las cosas. Muy bien, la persona que esté encargada de la cuestión de marketing de Ado, si no es... Entiendo que ella misma forma parte de ese circuito para generar esa expectativa que está muy bien trabajada, porque vino a la Argentina y no le conocíamos la cara y todos fuimos a verla y tranquilamente podría ser un holograma. Y sin embargo, espero que no lo haya sido, Ado. Si fue un holograma lo que transmitiste, por favor decínoslo porque nos ponemos muy tristes. Pero, o mejor déjalo ahí, no digas nada. Pero esto es tremendo y me gusta muchísimo. Sobre la música no voy a opinar mucho más. Es rock progresivo japonés. Me hace acordar mucho a una banda que me gusta mucho en la particular que se llama Polyphia. Si querés ver los detalles de los acordes y de las cuestiones de producción musical y técnica que hemos analizado, te recomiendo ver el otro video análisis donde nos hemos detenido más pausadamente en cada sección, por acá arriba o debajo en la descripción. Ahora vamos a disfrutar del Ado Face Reveal. Estaba loquísimo en su habitación con las luces audiorítmicas. Eso te deja medio dado vuelta. Pero fíjate que la enfocan de arriba y a los costados. No hay un face reveal de frente. Pero esto es más que suficiente. Y es más,
van a estar así hasta dentro de muchísimo tiempo y van a hacer un videoclip y van a mostrar el otro lateral, es decir, el lateral derecho que no están mostrando ahora. Y después de muchos años más van a mostrar el frente y ahí ya está, ya no hay vuelta atrás. ¡Qué guardarropa enorme! Yo creo que todo ese guardarropa es el largo de mi casa, básicamente. Pero bueno, se ve que uno para estar inspirado, entiendo que para pegar esos gritos maravillosos que hace Ado necesita espacio para que el sonido fluya y rebote de un punto al otro y se retroalimente y genere esa reverberación tan interesante que tiene, porque como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. ¿Has escuchado? La batería. Presta la atención a cómo está construida esta canción. Es muy interesante, le estoy prestando mucha atención a la letra, o al menos a la traducción, que ten en cuenta que la traducción siempre del japonés al español y viceversa es más complicada que en otras situaciones, como por ejemplo del inglés al español y viceversa, básicamente porque hay muchas diferencias idiomáticas, pero creo básicamente que es una canción para sí misma, para la Ado del pasado, que estaba encerrada en la habitación, que cantaba los gritos, que iniciaba su carrera musical, que le metía muchísima garra y ganas a eso, y sin embargo ahora se ha convertido en una estrella pop, por ponerle un mote, aunque para mí hace una cantidad de música variada que es muy difícil encorsetarla dentro de un ámbito en particular o de un estilo. Se engloba dentro de lo que conocemos habitualmente como J-pop o pop japonés, sin embargo la denominación pop siempre, en cualquier lugar, es muy amplia. Pero bueno, vamos a quedarnos con eso momentáneamente. Esta canción en particular me parece que es de una Ado mucho más íntima, sobre todo por el detalle del nivel de producción musical que tiene. Fíjate que está todo el tiempo todo muy atiborrado, atropellado, con muchísimos cambios, y me parece que el videoclip refleja muy bien eso. Sobre todo porque está hablando de esta dicotomía, de esta contradicción que se le presenta ahora a la Ado actual respecto de la que fue en aquel momento y cómo se veía en ese momento y cómo se ve ahora. Porque claro, quizás y seguramente haya logrado mucho más de lo que siquiera soñaba, y eso es abrumador. Y sin embargo creo que le encuentra la vuelta para poder disfrutarlo y estar contenta con eso, que no es poca cosa, porque la fama y el éxito rotundo a veces son mucho más complicados que un fracaso rotundo. Porque a veces fracasar en la música es ni siquiera haber llegado al lugar que uno pretendía, pero de repente uno se encuentra amablemente con un montón de otros lugares en donde es tremendamente exitoso o exitosa, y eso también es maravilloso, y hay que saber reconocer el lugar que uno ocupa en el rol que cumple y en el rubro en el que trabaja para ser feliz con eso, porque es posible. Bueno, me fui de tema, pero hermosa canción. Contraste. Qué linda voz que tenés, Ado.
Ya casi termina la canción, pero lo único que voy a decir por último antes de finalizar es que es una canción de contrastes. Como decíamos antes, el contraste entre la antigua Ado y la nueva Ado, entre la música que es muy atiborrada, muy beligerante, muy agresiva, con una muy relajada y la voz prístina de Ado que se desdibuja en medio del éter, y cuando se le llena una sección de un montón de cosas aparecen las múltiples Ado, porque me parece que todas las voces que aparecen en particular en esta canción reflejan también de alguna forma todo ese tránsito que ha hecho la antigua Ado hasta la actual Ado. Parece como antes y después de Ado. Es toda una locura, pero es una maravillosa canción. Ya estamos cerca del final. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y si te interesa colaborar con el canal para que podamos seguir trayendo esta clase de videos, recuerda que puedes convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse y solicitar tu reacción análisis musical dedicada especialmente para vos. Continuamos escuchando Vivarium de Ado. Tú dentro del armario sigues llorando, mirá. O sea que Ado no ha podido escindirse, separarse, Ado barra Ao, de esa antigua Ado que la pasaba mal. Y esto siempre es algo muy interesante porque todos los fans de Ado, a mí me gusta muchísimo Ado, pero me parece una falta de respeto para los fans de Acero, de Ado, ya autoproclamarme fan, me gusta muchísimo. La fui a ver al Movistar Arena cuando vino acá a la Argentina el año pasado, en 2025. Y me gustó muchísimo el recital, fue tremendo recital. Probablemente uno de los mejores a los que asistí en mi vida. Corría con ventaja porque conocía muchas de sus canciones gracias a los análisis que fuimos haciendo a lo largo del tiempo en este canal, pero he desarrollado un gusto particular por Ado que no me pasa con todos los artistas que escucho en el canal, porque es algo natural, uno escucha muchísima música y se engancha más con uno que con otro. Pero siempre me llama mucho la atención que los fans de Ado tienen un conocimiento muy acabado respecto de la historia y de la narrativa construida en torno a la figura de Ado, y me parece que esta es una buena canción que sintetiza de alguna forma, más allá de la narrativa que todos conocemos, lo que ella sentía e incluso sigue sintiendo respecto de ese momento, respecto a sí misma, y eso es tremendo. Básicamente porque con todo eso pudo hacer una canción de estas características y es una maravilla. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Ado. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.